episodio de La Hora de la Once Guacha. Hoy día, junto a Fernanda y Sonia, nos acompaña Verónica Salas. Ella es una mujer que ha demostrado un compromiso férreo con las comunidades de mujeres, con el arte popular y las artesanías, así como el fomento productivo de sus organizaciones. Además, creó el TAC, Taller de Acción Cultural en Dictadura, y hasta hoy en día lo mantiene vivo. Sin duda, Verónica es una mujer incansable en la lucha de la justicia social. Así que muchas gracias, Verónica, por estar hoy día acompañándonos en esta nueva sesión de La Hora de la Once Guacha. Y muchas gracias, Muchas Verónica, gracias, por estar... Alejandra. Yo feliz de compartir y de compartir con ustedes, sobre todo, porque me parece súper interesante lo que hacen. Siento que es como por primera vez que encuentro un programa así que va a un mundo vivo, real, que sin embargo está oculto. Sí, pues. Muchas gracias. Oye, realmente es una maravilla poder tenerte acá en nuestra hora de la Once Guacha, porque como te presentaba Alejandra, yo creo que tú tienes una trayectoria y un recorrido absolutamente increíble, profundo, digamos, a lo largo de Chile, ya con este rescate, trabajo, cuando antiguamente no se hablaba ni de salvaguarda, ni se hablaba de esas cosas, ya eran otros los conceptos y eran otros los sentidos, ¿no?, con los cuales se trabajaba. Entonces, creo que es súper importante, digamos, tu experiencia, y por eso queríamos que nos contaras un poco cómo nace tu trayectoria, o sea, ¿cuándo emerge, digamos, esta idea de trabajo con las comunidades? O sea, yo sé que debe haber sido predictadura, me imagino, ya, pero nos encantaría saber eso y un poco nos cuentes, digamos, cómo fue esta y cómo ha sido, digamos, tu vida dedicada, digamos, a las comunidades de cultoras y cultores. Mira, en realidad esta vida comienza después del golpe. Yo antes, hasta el 71 estuvimos en Europa, en Lovaina, y llegamos al 71 y yo ahí me metí en ese proceso activo que había, pero llegó el golpe y quedé sin pega. Entonces volví a la universidad, volví a hacer un programa libre en la Escuela de Arte de la Comunicación, continuando con estudios, porque yo en Lovaina hice una licencia en teología y complementaba con un programa de ciencia de la comunicación. Acá no había ciencia de la comunicación, pero seguí en la escuela. Y me conecté con la gente que estaba trabajando en la zona oriente, en la idea de aportar algo a ese drama que se estaba viviendo. Pero estando en la escuela, me buscaron la Sonia Fuchs, que era profesora mía, y me llevó a trabajar con un grupo que se iniciaba, los comediantes, donde estaba la Anita González, la María Cane, Padrito Noguera, y me fui aterrada a trabajar con ellos como productora. Fue una experiencia maravillosa. Estuve 2 años ahí y sí nos teníamos que sacar la mugre, porque no teníamos nada, ningún capital, nada. Y ellos son muy exigentes, eran, porque han muerto casi todos. Eran muy exigentes, entonces había que sacarse la mugre. Y el público que venía no era muy atrayente, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Era poca la gente que tenía plata para ir al teatro. Entonces, en eso estaba, pero era un teatro muy dinámico, por otra parte. Era fascinante estar con ellos, sí, ¿no? De todas maneras. Pero ahí venía mucho la gente de la universidad y de repente a mí me pidieron en la población unos cabros que no soportaban la dictadura, que no soportaban el modelo y que querían resistir a través de grupos de expresión artística. Y ahí entonces empezó el TAC apoyando a 4 grupos
Uno de ellos fue teatro, por supuesto, y estuvimos trabajando con José Luis Olivarí. Hicimos un trabajo bien lindo con él, pero era muy inestable porque los cabros o los tomaban presos o encontraban una pega. Y yo paralelamente trabajaba con mujeres en un taller de lavandería, porque como no tenían capital, ellas lavaban en Artesa, en fin. Bueno, de ahí había una crisis económica brutal, había un 65% en la hormiga que estaba cesante. Entonces se fue abriendo esta beta de las arpilleras y comenzamos a apoyar, y a nosotros nos pareció fantástico porque las mujeres iban a contar lo que estaban viviendo a través de estas arpilleras. Resulta que, pero no eran las arpilleras por arte ni por una vocación artística, sino porque necesitaban plata. Pero a nosotros igual nos parecía fantástico. Entonces empezaron a hacer sus primeras arpilleras, y para nosotros fue impactante porque hacían monos volando así. No había un relato. Y es porque ellas no, era su mentalidad, decían ellas, que no sabían cómo ver la realidad, cómo mirarla. Y fue maravilloso. Las arpilleras tenían también el valor de que lo hacían con ropa vieja, desarmando chalecos, etc. Bueno, y fue maravilloso porque fueron, como te digo, creando una narrativa. Esa narrativa fue sustentada por códigos que ellas mismas crearon. Por ejemplo, hacían un galpón, hacía una fábrica, y las mujeres salían, o los hombres salían con un sobre azul. Eso significaba que los habían echado. Y fue una cosa maravillosa. Nosotros, bueno, tuvimos ahí un problema, y es que el gran comprador era la vicaría. Y el problema es que la vicaría empezó a asustarse, y entonces les obligaba a hacer los pacos vestidos de celeste. Y en Claro, principio... como a camuflarnos un poco. Claro. Entonces, para nosotros eso fue, pero horrible. Fue así como una puñalada por la espalda. Pero había mucha gente que estaba trabajando en la solidaridad, entonces empezamos a sacar las arpilleras por otro lado. Y ellas siguieron entonces en esta creación maravillosa. Dentro de esos grupos había mujeres que realmente tenían una condición artística maravillosa, otras no, pero todas de alguna manera se las arreglaban y creaban en temas. Por ejemplo, hicieron un Vía Crucis del cesante, y es como ellas golpeaban de puerta en puerta para conseguir una pega, y eso lo hicieron como un Vía Crucis. En fin, fue una cosa muy linda. Nosotros después de un tiempo hicimos un estudio con ellas, tomamos fotografías en diapositivos y hicimos un análisis de 100 diapositivos que partían leyéndolo las autoras, y así las demás aprendíamos de estos códigos, que a veces eran bien complejos. Y la segunda etapa fue que partimos con otras 100 que las leíamos las que no éramos autores, y entonces ellas se daban cuenta y se hacía un análisis ahí de comunicación muy interesante. Bueno, qué bonito y esa metodología. así seguimos, y seguimos también seguimos apoyando el taller que apoyábamos antes de lavandería, y veíamos, a nosotros lo que nos interesaba fundamentalmente era la identidad. Así como los jóvenes
habían querido reforzar a través de la expresión artística sus rasgos de identidad, de manera que no se les pusiera encima este modelo que estaba aplicando la dictadura. Nosotros veíamos que en la organización, en la medida en que las mujeres iban definiendo cómo querían hacer las cosas, cuáles iban a ser las normas, se iba consolidando una identidad que era muy importante. Seguimos en este trabajo por un tiempo, pero como en los años, al principio de los 80, nos dimos cuenta que se nos empezó a perder los rasgos de identidad, porque empezaron las tarjetas, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Entonces nosotros decíamos, no, pero ¿cómo están cayendo en el sistema? Y claro, nos dimos cuenta que era una cuestión moralista que no tenía que ver. Pero entonces ya no sabíamos cuáles eran los rasgos verdaderos de ella. Entonces ahí fue que partimos aquí en Chamalí. Partimos aquí en Chamalí pensando que como comunidad rural, campesina, era más posible que se resguardaran los rasgos, y también como artesana, porque la artesana, como todo artista popular, tiene una parte que es no racional, que permanece. Entonces por ahí llegamos a buscar. Ahora, llegamos sin ningún contacto, sin nada. Yo me puse a caminar por la calle y me encontré con la Tulita. Y ahí, bueno, ya tenía el camino arreglado. Pero los que necesitaban apoyo más urgente eran los jóvenes, porque terminaban octavo, y en octavo no tenían plata para salir a estudiar afuera y tampoco tenían trabajo. Entonces, conversando, nos dimos cuenta que el pueblo tenía una historia súper interesante, que el pueblo lo habían hecho la gente de ahí. Los niños tenían que caminar como 7 kilómetros en invierno para ir a la escuela, entonces dijeron, no, hagamos una escuela. Uno puso un pedazo de sitio, otro botó árboles, y así, con trabajo voluntario, armaron la escuela y de ahí siguieron. Entonces, ellas, por supuesto, en el día juntaron los cabros, que eran un poco, que tenían más rasgos de líderes, y les propuse yo hacer la historia del pueblo, investigarla. Y se estructuró el grupo, trabajaban de a dos, yo les llevé unas grabadoras, vimos cuáles eran los hitos centrales de la historia y empezamos la investigación. Ellos consiguieron hasta el libro de asistencia de los trabajos voluntarios para la escuela. Consiguieron las cosas más increíbles y se recuperó la historia. Y se hizo ahí el primer libro y estaban tan impactados que esos cabros se quedaron hasta el día de hoy en el pueblo, salieron a estudiar pero volvieron. Y fue maravilloso porque la parte artesanal, la parte de las loceras, como tenían problemas económicos muy graves, estaba muy centrada, no tenían cómo vender los productos. La comercialización se hacía a través de viejos que venían con un canasto, les llevaban. Entonces, ellas entregaban piezas que estaban parchadas. Era un desastre. Entonces, para ellas, reencontrarse con su historia fue un estímulo importante. Entonces, de ahí, ellas mismas propusieron hacer una pequeña escuela de recuperación de la artesanía. ¿Estamos hablando de la década de los 80, Verónica? Sí, el 85 más o menos. De ahí entonces se buscaron las 4 artesanas más reconocidas por ella, donde estaba la Práxede, la Carmen Caro, la Silvia Álvarez, no me acuerdo cuál era la cuarta. Ya, entonces cada una la metodología la plantearon ellas. Básicamente, yo aplicaba la parte un poco ordenamiento, estructuración,
Pero entonces cada una de ellas era especialista en una línea, porque tú sabes, ahí están las líneas, la línea abierta, la línea cerrada, los del norte, los del sur, y entonces cada una era maestra en la pieza. La Praxis en los jinetes, la Silvia en los servicios de té, la Carmen Caro en las ollas, en fin. Y en ese momento yo también estaba muy contenta porque mi preocupación es que ellas habían ido copiando el modelo. Entonces, habían unas pocas artesanas que modelaban y les daban como medio pollo a las otras para que pulieran, hicieran ese tipo de trabajo. Entonces, se iba perdiendo la artesanía porque nadie aprendía a hacer la pieza entera. Entonces, con la escuela recuperaron y 6 jóvenes de cada una de estas piezas aprendió a hacerla entera. Y con eso como que se estimularon todas, vieron que todas podían trabajar. Y fue una experiencia muy, muy linda. Después seguimos ahí con don Carlos González, y don Carlos era ingeniero, pero después claro, que trabajaba con Fidel Sepúlveda. Entonces él había estudiado todo para atrás y descubrió que la losa cerrada, que eran los juguetes que llaman, correspondían a 2 piezas geométricas, a dos formas geométricas. Una era la ovalada y él llevó y mostró que si le atravesaba un alambrito, esa pieza daba vuelta, porque tenía una perfecta equilibrio. Y lo mismo la otra, porque eran 2 tipos. Una eran paralelepípedos, creo, no me acuerdo bien. Hola. Y otra eran las redondas, no me acuerdo ya. Bueno, hicimos un trabajo muy lindo con don Carlos allá, porque ya había terminado esta escuela y convocamos como una asamblea de todas las artesanas. Bueno, las artesanas estas primeras de la escuela formaron una asociación gremial, de manera que quedara una cosa más consolidada, donde no había competencia, sino un complemento de todo, de manera realmente de rescatar la artesanía. Entonces, con don Carlos hicimos como estas asambleas y don Carlos les daba como tarea que trajeran todas las piezas rotas incluso que tuvieran en sus casas, y a partir de ellas entonces íbamos descubriendo. Y descubrimos, por ejemplo, que las primeras figuras que no eran figuras, eran esas que se enterraban. A mí se me han olvidado los nombres, que eran donde ellas tenían el agua. Y la enterraban en el suelo. Sí. Como cántaros, sí. Sí, pero inmenso. Los primeros, los primeros tenían 3 orejas. Y era porque pertenecían a 3 familias. Entonces los llevaban y en esa forma, con esa metodología, fuimos como redescubriendo todo este pasado a través de su... Y fue realmente maravilloso, porque lindo, se animó todo el pueblo. Sí, de ahí el primer libro fue tal el impacto, el lanzamiento del libro fue maravilloso en la Casa de la Tulia, ahí debajo de las higueras, y vino todo el pueblo, por supuesto, y habían preparado el mote con huesillo y todas las cosas
fue como de 2 días la fiesta. Entonces, los que no habían querido participar entregando información estaban furiosos. Bueno, el cuento es que los cabros se constituyeron como grupo cultural Greda y Esperanza y siguieron el año siguiente con un concurso de cuentos y leyendas, y después al año siguiente se extendieron a comunas aledañas, hicieron cuentos y leyendas y adivinanzas, y después no me acuerdo qué más, fueron 3 horneadas. Entonces siguió como muy fuerte la cosa. Y siguió caminando esta asociación gremial, conseguimos lucas y una cuestión del Hogar de Cristo, una pieza del Hogar de Cristo, y se instalaron en una esquina. Entonces quedó como más establecida la cosa. Y ya también convencías a ellas del valor que tenía sus piezas, su loza, porque hicimos varias exposiciones aquí en Santiago, ahí en la Casa México, en el Cerro San Cristóbal, en el Instituto Canadiense, en fin, en varios lugares, porque la idea es que ellas se apropiaran de que este era un arte, porque habían perdido de vista. Y si ellas no tomaban conciencia de eso, iba a ser muy difícil, porque el arte estaba adscrito a la Tuli, a las hermanas Caro, a las García, y los demás estaban fuera. Entonces se trataba de que todas asumieran que eran parte de esta comunidad, de esta cultura, de este oficio. Y fue muy lindo, realmente. Oye, Y de ahí, Alejandra, podría... perdón, Verónica, que la Alejandra tiene un PPT con imágenes que sería bonito que las pudiera mostrar, porque ahí hay algunas con la Praxedes, ¿no? En Quinchamalí, y ilustra un poco, ¿no es cierto?, este trabajo tuyo, ¿no? Claro, ahí está la Tulita, ¿no? Y ahí está Ramón Riquelme, poeta, el poeta. Sí, claro. sí. Ellos venían de Concepción y eran, bueno, habían estado en el MIR y se fueron a refugiar ahí aquí en Chamalí, y eran los gestores culturales más maravillosos. ¿Ya? Pero bueno, ellos eran de origen de Quinchamalí. Sí, ella. Eran de ahí. La Tulita, claro. Sí. Ella. Y entonces se fueron a Concepción, donde está la vida, entre comillas, y después cuando vino el golpe se volvieron a su tierra. Ajá. Y lo bonito es que siguieron entonces ahí viniéndolos a ver, y venía mucho Gonzalo Rojas y los poetas, y todos pasaban a verlo. Era un núcleo cultural muy fuerte, ¿no? Claro, muy fuerte. Eso ya es después. Eso es en Coyhaique. Sí. Hay una donde está en un grupo que estás con la Praxis Caro, que yo creo que sería lindo mirar eso, porque esa... Ay, qué lindo. Esas fueron las arpilleras. Sí. Ay, sí, que nos pasó. ¿Ves tú que esta, por ejemplo, era... Había otra de Quinchamalí. Sí, había otra de Quinchamalí. A ver, dale, Ale, a lo mejor la podemos pillar, que es una que está en grupo. Sí. Puede buscarla. Sí, bueno, por mientras, entonces este trabajo de Quinchamalí es la década del 80, ¿no? 80, y después ya te pusiste a trabajar ¿en qué? No, de ahí me fueron a buscar porque produjo mucho impacto, porque todo esto estaba muerto allá. Entonces, como se hicieron fiestas, y yo no sé cuántos lanzamientos tuvo ese libro, porque después fuimos a Los Ángeles, a Concepción, a distintos lugares que los llamaban. Bueno, y de ahí, entonces me fueron a buscar para hacer un trabajo con las cantoras, que fue un trabajo maravilloso. Con las cantoras, como la Violeta.
Y yo estuve ahí también otros 2 años trabajando con ella, que era maravilloso, porque desgraciadamente hasta el día de hoy se sabe muy poco de las cantoras. Las cantoras se piensa que hay gente, Sí, mujeres que cantaban nomás. Y Claro. no, eran sí. mujeres que eran líderes en su tierra. Ellas eran un personaje importante cuando había un matrimonio, cuando había un bautizo, cuando había un velorio, Claro. cuando venía el presidente o qué sé yo. La cantora era el personaje y no estaba solo para cantar, sino que también ellas tenían sus planteamientos, tenían su opinión. Yo descubrí que eran como dirigentes, pero por supuesto todo daba vuelta alrededor del canto, Claro. del canto que ellas componían. Entonces también esa composición era relacionada con lo que estaba pasando. Un Sí, canto era social, muy ¿no? interesante, Sí. claro. Y Pero, Verónica, te puedo interrumpir un sí, poco para sí, por enlazar un poco supuesto. la segunda pregunta, que también si nos puedes contar, porque nos contaste así de manera general tu trabajo con las mujeres arpilleras, y también que nos cuentes un poco lo que estabas ahora contándonos también sobre tu trabajo con otras mujeres, con otra comunidad de mujeres, otras comunidades de artistas mujeres, y también saber cuáles fueron las dificultades que tuvieron en una época que todos sabemos que fue bien compleja para las expresiones artísticas y aún más para las mujeres. Bueno, mira, el trabajo va siendo como el mismo, que es, en el fondo, yo no me meto especialmente en la parte artística, sino en la parte de identidad y el apoyo para que ellas se descubran a sí mismas, descubran su pensamiento, desarrollen en relación, todas tienen un oficio, ¿cierto? Porque las lavanderas también son lavanderas, pero las Exacto. arpilleristas son arpilleristas y las loceras son loceras y las cantoras son cantoras. Entonces, lo importante es que cada una tenga conciencia, descubra su oficio y descubra su identidad. Y eso lo expresa a través de su arte, ¿no? Arte. Del arte, que eso se va transparentando, eso se va derivando en la pieza losa o en el escrito. Por ejemplo, está la, la Álvarez, la Silvia Álvarez, que ella era una gran poeta, ella hizo Sí, todas las décimas que están en el libro, y las escribió especialmente. En general, muchas de ellas tienen esa expresión artística, la vuelcan especialmente en el producto que hacen, pero también se expresa en otras formas. En eso yo fui también desarrollando un trabajo paralelamente, que fue el recuperar la historia oral. Por ejemplo, con las arpilleristas publicamos ese estudio que les decía del análisis, pero Sí. claro, con seudónimos, porque estábamos en la dictadura, entonces no podíamos sí, no se poner podía, nuestros claro. nombres. Eh, Ajá. no, porque de hecho cuando salió de la imprenta el libro, justo nos tomaron presas porque participábamos en el coordinador cultural y hubo una manifestación para las protestas. El 83 fue eso, porque fueron las primeras protestas. Entonces, bueno, obviamente había que tomar las medidas que se toman en dictadura. Y claro, tuvimos problemas. La vicaría tampoco estuvo muy contenta con... Claro que no, eran muy pocos los que sabían que nosotros éramos nosotros.
por razones de seguridad. Exacto. Pero después ya en el caso de Quinchamalí no había problema. Pero lo fundamental era el desarrollo como mujeres. El que ellas asumieran su personalidad, su persona, se descubrieran a sí mismas. Y por eso empezamos también con la historia oral. Por ejemplo, con la gente de Lo Hermida, de Nuevo Amanecer, que están en la lavandería, que eran arpilleristas, nosotros nos dimos cuenta de que en ese tiempo se hablaba de organización y se pensaba que era una cosa política. Entonces dijimos, no puede ser si son sus espacios. Y hicimos una historia de 5 dirigentes que eran, como te digo, las arpilleristas y las lavanderas. Y eran niños cualquiera de la población que se fueron destacando de alguna manera. Nosotros una vez le hicimos un sondeo de quiénes eran dirigentes, quiénes se llamaban dirigentes. Y ellas entonces dijeron que eran personas a las cuales otras recurrían. Les preguntaban, ellas podían responder. Entonces eran cuestiones así. Y nosotros hicimos, como te digo, esta historia de las 5 dirigentes, que era interesante porque se trataba de que otros se dieran cuenta y que había muchas que podían ser dirigentes, que no eran políticas necesariamente, que tenían una opinión, por supuesto. Claro. Pero básicamente que se descubrieran como mujeres, como seres, como sujetos, y los cambios en la vida fueron tremendos, tremendos. Y eran duros, porque... ¿Sí? No, es que te preguntaba porque justamente estaba hablando de los cambios en el fondo y cómo eso lo has podido ver también a lo largo de tu trabajo justamente con estas comunidades y como estuviste hablando de Quinchamalí fuertemente de los años que estuviste trabajando ahí con las loceras. Te quería preguntar justamente por esos cambios y cómo lo veías tú, por ejemplo, en Quinchamalí, qué cambios has podido ver en ese espacio después de tantos años de haber trabajado con las mujeres ahí. Entonces te quería preguntar cómo veías también esos cambios en ese espacio. Sí. Mira, por ejemplo, me acuerdo la Cecilia Monti, un día llegó contando que había vendido unas piezas y las había vendido bien, no me acuerdo si era una exposición o no, pero y había llegado contando a su casa muy contenta y el marido le había dicho, bueno, y entonces vamos a comprar tal o cual cosa. Y ella le ha dicho, no, yo no te digo a ti lo que vas a hacer cuando te pagan el sueldo. Esto es mío. Y yo sabré lo que voy a hacer con él. Y cambios de diferentes tipos en la vida cotidiana, pero efectivos. Yo veía, por ejemplo, que ella de repente se compraba sus aritos, su collarcito, y por eso como que se iban recuperando como seres humanos. Y eso a mí me parecía maravilloso. Una vez me preguntaron a mí qué era lo que más me impresionaba del trabajo y así espontáneamente yo dije que las mujeres como que recuperan la sonrisa. Porque de ser personas muchas veces amargadas, tristes, sin sentido, viviendo una vida sin sentido, de repente empieza a cambiarles el mundo. Y en ese sentido yo a veces tenía diferencias con algunas feministas, porque se planteaba que hay que hacer esto, que no se puede aceptar esto otro, y yo me daba cuenta de que no se trataba solamente ser feminista de ponerle las reglas claras al marido, sino de descubrir la vida, de descubrir su ubicación en la vida. Y eso les producía una felicidad, diría yo. Y otra cosa muy importante,
como que empezaban ellas a pensar en el futuro, porque ellas ya se veían que eran capaces y que por lo tanto podían soñar. Trabajamos ahora con un grupo de recolectoras que se pusieron como nombre Comité Sueños de Mujer, que es lo que ellas el proceso que han vivido. Empiezan a soñar, empiezan a programar, a proyectar un futuro. Y eso es un cambio que a mí me ha parecido muy importante. Les quería contar un poco a propósito de las cantoras, porque justamente las cantoras, que eran estos personajes maravillosos, se casan y realmente empieza la lucha con el marido, porque ahí, claro, eran unos celos brutales, porque la mujer pasaba a ser el personaje de la fiesta, y eso no podían tolerarlo. Esa es una cuestión muy complicada. Me acuerdo en Mida, pasamos un tiempo en que llegaban, literalmente, me acuerdo una vez la María Valdés con una cuestión amarrada, porque tenía, yo creo, quebrada la mandíbula. La mandíbula. mandíbula. Claro, por la violencia. Claro, porque los maridos estaban sin trabajo, pero no solo sin trabajo, sino sin norte en la vida. Ellos no fueron capaces de hacer talleres. Yo conocí hombres que se juntaron para hacer, por ejemplo, un taller de cacho, que los tallaban, se los regalaban ahí en la cuestión donde venden las carnes. ¿En la carnicería? Sí, pero es ahí en Franklin, el matadero. El matadero. En Franklin les regalaban los cachos y ellos hacían todo un proceso, los vaciaban, qué sé yo, y los empezaban a tallar. Y algunos tenían capacidad, pero no, para ellos eso no era un trabajo. Entonces estaban viviendo esto y veían que sus mujeres fascinadas, llegaban encantadas a la casa. Y hicimos primero un intento, hacíamos unas convivencias los sábados. Pero claro, ellos agarraban viento de cola y se quedaban curados. Entonces se acabó. Era mucho más profundo el problema. Sí. Verónica, las mujeres en todo caso. Verónica, y un poco para cerrar, ¿aló? No sé si me escuchas. Un poco en torno a lo que tú nos comentas de estos cambios, y disculpa que te interrumpamos en honor al tiempo y también para tener tu opinión sobre el tema en función de estos cambios. Nosotros siempre pedimos en nuestras conversaciones con las personas que nos acompañan, que nos den, nos envíen, nos manden, nos digan, nos piensen un mensaje en torno a lo que hemos comentado, a lo que tú quieras. Te queríamos pedir un mensaje desde tu experiencia para nosotras y las personas que nos escuchen y vean. Bueno, yo creo que los tiempos han cambiado mucho, que hoy día ya no es tan nuevo que la mujer se descubra como mujer. Yo creo que eso es un tema planteado. Ahora, que es un proceso profundo, y yo diría que eso es central, pero que no sea solamente como la mujer en relación al hombre, a ver cómo yo saco la mía, sino en relación al mundo. Yo creo que es un cambio, y dentro de ese cambio, por lo menos lo que es el sector rural y sector rural que hay también en la ciudad, porque son muchas las mujeres que vienen a la ciudad, ellas tienen una cosmovisión que es muy maravillosa, una relación con la naturaleza, una ubicación en el mundo que la pierden al venir a la ciudad en general. Y yo pienso que eso también es un elemento muy
importante, yo diría, como para todos, ¿no? Esta pandemia nos ha enseñado bastante en ese sentido, pero creo que hay que irlo materializando cada vez más. Creo que eso, diría yo, es muy importante. Y quizás para terminar, después de las cantoras yo seguí con comunidades en Copiecura y después seguí con las recolectoras. Y las recolectoras tienen un elemento, a mi juicio, que es como muy central. La recolección las determinó en ellas una relación muy importante con la naturaleza. Les dio una cosmovisión. Ellas, por ejemplo, plantan cuando está la luna, ¿cómo se llama la luna? Uy, yo me cuesta tanto aprenderme eso. La menguante, creciente. luna llena reciente. Claro. Ya. La luna creciente, la creciente. La menguante. La menguante. No, Guante, la menguante. La menguante. Y eso tiene toda una explicación, no es una cuestión mágica. Hay muchas cuestiones que están dentro de esta cosmovisión y creo que sería importante que todos la recuperemos. Pero esto que tienen las recolectoras como de origen, esta relación es una relación esencial. Entonces que ellas la han ido transformando, porque la tradición se mantiene porque es un oficio, una acción que cambia de forma, pero que siempre es funcional. Y esa tradición, ellas la ocuparon en hacer sus casas, en comer, en prevenir la salud, pero también hoy día la tienen como fuente de trabajo. Y fuente de trabajo que no es llegar y recolectar, sino recolectar haciendo vivir la naturaleza. Y eso es muy rico, porque yo creo que llevamos dentro elementos que a veces se nos olvida que los tenemos y no los trabajamos. Y eso, ellas hoy día están transformando los productos, pero siguen con la recolección. Eso diría yo. Verónica, quería, porque ya, bueno, lamentablemente el tiempo siempre se nos pasa volando en estas conversaciones y hay tanto que nos gustaría además que nos pudieras contar de tu experiencia que ha sido múltiple y en tantos territorios, pero hay algo que no te puedo dejar de preguntar y no te puedo decir sin que nos cuentes. Si tú tomas once, ¿y qué tomas de once? Ah, sí, por supuesto, porque todo este trabajo tiene una transversal, que son las oncecitas. Oncecitas con sus vaipillas en invierno, oncecitas más frescas con palta en verano, y así, sí, muy importante. Al calor de la once es que surge y se traspasa la vida. Yo creo fundamental. El Manuel me está esperando con la oncecita ahora. Sí, porque esta es hora de once. Es hora de Claro. once, exactamente. Así que ligerito nos vamos a tomar once. Con pancito con palta será. Sí, pues en esta época de calor. Claro. Genial. Oye, muchas gracias, Verónica. Realmente lo que decía la Alejandra, estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que nos daría para hacer muchas once, porque sabemos además muy interesante toda la historia que has relatado, que bueno, no hemos tenido el tiempo para ver todo, digamos, y toda tu trayectoria, pero creo que es para las personas que trabajan en patrimonio cultural inmaterial, para la gente que está dedicada, digamos, a los temas de arte popular, etcétera, creo que hay un registro en tu memoria maravilloso, que bueno, ojalá te pongas a escribir un libro, ¿ya? Y que esta conversación sea un estímulo, digamos, porque creo que es muy relevante. Así que muchas gracias, Verónica, un abrazo grande y nos estaremos encontrando en otra hora de la 11 de todas maneras. Sí. Muchas gracias a ustedes, ha sido muy rico. Y yo creo que hay mucha
mucha gente que se siente identificada con el tema y que esto conversa lo animan a seguir buscando. Totalmente, y eso es parte de nuestros objetivos también. Así que para que nos sigan viendo y escuchando y aprendiendo también como nos invita hoy día Verónica, les recuerdo a todos quienes nos miren, nos escuchen, que nos sigan en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, nos pueden escuchar en Spotify, pueden ver también nuestras informaciones y a veces pueden preguntarse, bueno, ¿qué es la hora de la 11 Guacha? Pueden visitar nuestra página web www.fundacionrectangulosdeagua.cl, así que están todos y todas cordialmente invitados y los esperamos en una próxima ocasión en otra sesión de la hora de la 11 Guacha. Así que muchas gracias Fernanda, Sonia, un abrazo enorme Verónica. Chao, muchas gracias. Gracias por estar el día con nosotros y nos vemos el otro viernes. Chao. Chao, nos vemos el viernes, que estén bien, gracias Verónica. Chao. Chao, gracias a ustedes.